La vecina del departamento de enfrente no dejaba de atacarme en el grupo de Facebook de la comunidad. Según ella, el pequeño felpudo que decía "Welcome" frente a mi puerta era una violación escandalosa de las TCIRs, una ofensa que arruinaba la uniformidad sagrada del edificio. Me cansé del ruido y decidí mudarme. Al día siguiente, Mike, el administrador de la propiedad, me llamó sonando al borde del colapso. Su teléfono no había dejado de sonar. La familia de enfrente estaba encerrada en su apartamento, demasiado asustada para abrir la puerta, y ya habían llamado a la policía varias veces. No pude evitar reír mientras le enviaba la información de contacto del nuevo inquilino. Después de todo, el tipo que firmó ese contrato a largo plazo resulta ser el líder del club de motociclistas más infame de la ciudad. Bienvenida, mi amiga, quédate conmigo hasta el final y escribe qué hora es en tu lado del mundo. Me gusta imaginar corazones de todo el mundo compartiendo esta hora tranquila. El aviso apareció en mi teléfono como un mosquito imposible de espantar. @Jane, por favor quita ese felpudo barato de tu puerta. No encaja con la imagen de alta categoría de nuestra comunidad, y ese tipo de fibra atrae termitas. El mensajito apareció en el chat de la Joa, descarado como siempre. Y por supuesto, venía de la mujer del frente, Karen, nuestra autoproclamada guardiana del vecindario y actual presidenta de la Joa. Inmediatamente después, envió una foto. Un primer plano de mi felpudo. El mismo felpudo limpio y ordenado de fibra de coco que había medido 2 veces antes de comprar. Solo tenía 2 pequeñas huellas de perrito. Incluso revisé el manual de la Joa para asegurarme de que no pasara ni una pulgada del límite permitido del porche. Había hecho todo bien. Pero en cuanto Karen publicó, el grupito habitual de jubilados aburridos que orbitaban a su alrededor saltó a defenderla como si fueran su corte real. Por favor, Jane, esto solo demuestra que no respetas las reglas. Nuestro valor de propiedad se mantiene porque seguimos las normas de apariencia. Sí, imagina que alguien se tropieza con eso y nos demanda. La prima del seguro subiría. ¿Puedes pagar eso por todos nosotros? Karen solo quiere mantener segura a la comunidad. Puede sonar brusca, pero protege nuestros activos. Mientras miraba la pantalla, sentí ese pulso en mis sienes, lento al principio, luego más fuerte con cada notificación. Ya era la 5ª vez en el mes. Y sabía exactamente hacia dónde iba todo. Con Karen, siempre terminaba en el mismo lugar. Desde que su hijo Tyler, el gran abogado litigante de un bufete prestigioso, volvió a vivir con ella, por un tiempo, Karen comenzó a buscar pleitos conmigo como si fuera su pasatiempo principal. Primero dijo que la corona navideña en mi puerta del garaje violaba las normas y me amenazó con multarme $50 diarios si no la quitaba. Me tragué la rabia y la quité. Luego decidió que mis rosales atraían demasiadas abejas, y que eso agravaba las alergias de su hijo. Incluso dijo que me enviaría una carta de su abogado. Cedí otra vez. Arranqué las rosas y las moví. Y ahora había puesto el ojo en mi felpudo. Respiré hondo, me enderecé y escribí. Karen, el felpudo califica como un artículo decorativo personal bajo la sección 4.2 del reglamento de la Joa. Y si de verdad vamos a hablar de uniformidad visual, quizá deberíamos mencionar los más de 10 paquetes de Amazon amontonados frente a tu puerta, sin abrir y ocupando la mitad de tu porche, además de ese flamenco de plástico desteñido. ¿Qué tal esos? Adjunté mi propia foto. En ella, la entrada de Karen parecía un mini basurero, cajas por todas partes, herramientas de jardinería tiradas y un gnomo de jardín sin un brazo. El espacio parecía más un rincón de remate de una tienda de segunda mano que el porche de una townhouse de lujo. El grupo quedó en silencio unos segundos. Así son estas personas, duras con los demás, indulgentes con ellas mismas. Karen claramente perdió los estribos, porque el mensaje que envió después estaba en mayúsculas, como si gritara a través de la pantalla. No sabes nada, eso es almacenamiento temporal. Tu felpudo es permanente, eso lo convierte en una violación de las TCIRs. Te lo digo, Jane, si no lo tiras antes del atardecer, mandaré a alguien a quitarlo por ti y te multaré con $500. Y no pienses que por vivir sola no puedo hacer nada. Tyler se especializa en litigios inmobiliarios. Con un clic puede ponerle un gravamen a tu casa y no podrás venderla jamás.
Una amenaza. Una amenaza abierta, descarada. Apreté el teléfono hasta que los dedos se me quedaron blancos. Soy escritora freelance, trabajo desde casa, dependo del silencio, de la paz, de esa quietud que supuestamente ofrecen estas casas adosadas suburbanas. Pero Karen era como una granada humana, un barril de pólvora menopáusico, siempre a punto de explotar en medio de mi vida. No respondí más. Intentar razonar con alguien así es como intentar enseñarle higiene a un cerdo lleno de barro. No te va a entender, y tú terminas peor. Caminé hacia la puerta y miré por la ventana. Karen estaba en su porche con las manos en la cintura, irradiando hostilidad. Me lanzó una mirada de desprecio teatral. A sus pies, su chihuahua sin correa me ladraba al felpudo como si ese tapete hubiera insultado a toda su familia. En cuanto me vio abrir las persianas, soltó una risita satisfecha, como si dijera: ¿Te molestó? Tranquila, aún no has visto nada. La miré fríamente y cerré la cortina. Y en ese instante, sentí algo dentro de mí, un hilo delgadísimo llamado paciencia, romperse de golpe. A la mañana siguiente, me despertó un estruendo brutal. Era tan fuerte y tan cercano que por un segundo pensé que un motor de avión estaba estacionado frente a mi puerta. El corazón se me subió hasta la garganta cuando miré el teléfono. 6:30 de la mañana. Corrí a la entrada y miré por la mirilla. Ahí estaba, el esposo de Karen, con una camiseta vieja y estirada, la panza colgándole sobre los shorts, empuñando un soplador industrial de hojas como si fuera un arma. Y lo estaba apuntando directamente a mi porche, a toda potencia. Hojas, polvo, basura, incluso la porquería de su lado del pasillo, todo estaba volando hacia mi puerta. Abrí de golpe. ¿Qué demonios hacen? Son las 6:30, esto es una infracción por ruido. Karen estaba a su lado, con una taza de café, supervisando todo como una sargento. Y cuando me vio salir, sonrió, superficie dulce, veneno por dentro. Una sonrisa que decía: pensaste que ayer era malo. Apenas se empiezo. Uy, mira quién despertó. Levantó la taza a modo de brindis. Perdona el ruido. Solo estoy limpiando el área común. Según la JOA, es mi deber mantener el porche ordenado. Encogió los hombros, toda soberbia. Esto es mantenimiento comunitario. Barre cuando yo quiera. No tienes voz aquí. Su marido no se detuvo ni un segundo. Mantuvo el soplador apuntado a mi cara, la boquilla a centímetros, el motor rugiendo con una amenaza mecánica que me erizó la piel. Vamos, Jane, gritó sobre el estruendo. Si ya no quieres ese felpudo, yo mismo te lo mando al basurero. No era disimulado. No era limpieza. Era acoso deliberado. Saqué el teléfono para grabar y llamar a la policía. Fue entonces cuando la cara de Karen cambió y se lanzó hacia mí para tirar el teléfono de un manotazo. Cayó contra el concreto con un chasquido seco, y la pantalla se rompió en una telaraña de vidrio. ¿Qué estás grabando? Esa es mi privacidad, ladró. Vamos, llama a la policía. Ellos dirán que es un asunto civil. Pero mi hijo, Tyler, se va a encargar de convertir esto en tu peor pesadilla. Dio un paso más, tan cerca que pude oler el amargor de su café barato. Su voz bajó a un susurro venenoso. Jane, te lo advierto por última vez. Esta comunidad funciona como yo digo que funciona. Ese felpudo horrendo que tienes ahí, no soporto ni verlo. Si no desaparece esta noche, te juro que no podrás seguir viviendo aquí, ¿no me crees? Haré que la JOA mida la altura de tu césped cada semana, ¿te pasas una pulgada? $100. Me agaché, recogí el teléfono, y miré las grietas que se extendían por toda la pantalla. Pero la rabia que pensé que sentiría nunca llegó. En su lugar apareció algo más frío, una calma extraña, helada, la que nace cuando dejas de creer que un sistema podrido puede arreglarse. No le grité. No toqué el felpudo. No dije ni una palabra más. Solo los miré de verdad, y luego me di la vuelta, entré a la casa, y cerré con llave. De vuelta frente al escritorio, observé el manuscrito a medio escribir brillando en la pantalla,
y de pronto todo me pareció ajeno, hueco, como si perteneciera a la vida de otra persona. Esta casa se suponía que iba a ser mi refugio. Reuní hasta el último centavo para el pago inicial, pasé meses planeando cada detalle de la renovación, los colores, las lámparas, las pequeñas cosas que volvían en lugar mío. Había creído, de verdad, que este adosado sería mi puerto seguro. Pero ahora se sentía como una jaula. Con Karen y su esposo agarrados al Joa como si fuera su reino privado, y ese hijo abogado respaldándolos, la paz nunca sería una opción para mí. No mientras ellos tuvieran el control. ¿Vender la casa? Con el mercado tan lento, imposible. Y aunque intentara ponerla en venta, Karen la sabotearía antes de que el letrero tocara el suelo. En ese momento, mi teléfono roto vibró sobre la mesa. Una notificación de Facebook. Una publicación de Sam, un amigo agente de bienes raíces. Urgente, necesito propiedades ya, sin verificación de antecedentes, sin requisitos de crédito. Cliente busca espacio amplio y buen garaje, paga un año completo por adelantado, en efectivo, súper urgente. Me quedé mirando esa publicación. Y de repente, una idea salvaje se encendió, aguda, temeraria, eléctrica. ¿Sin verificación de antecedentes? ¿Solo quiere un garaje grande? Mi casa está al final de la hilera, un poco apartada, pero el garaje es enorme, doble, profundo. ¿Y el sótano? Un monstruo. Prácticamente otro piso entero. Abrí el perfil de Sam y le envié un mensaje. Tengo un lugar. Adosado de esquina. Garaje enorme y un sótano aún más grande. Pero tengo un requisito específico para el inquilino. Sam respondió al instante. ¿Qué requisito? Mientras no pidamos crédito, mi cliente acepta casi todo. Sonreí al escribir, palabra por palabra. El inquilino tiene que ser alguien, con quien nadie quiera meterse. De esos que ni la policía quiere discutir. La visita ocurrió esa misma noche. La familia de Karen estaba en el porche haciendo una barbacoa, humo de carbón barato y grasa quemada flotando por toda la calle como una nube pegajosa. Cuando vio a Sam acercarse con alguien detrás, Karen arrastró su enorme parrilla unos centímetros más hacia el camino, bloqueando el paso como si la calle fuera suya. Pero mira quién viene a mostrar la casa, dijo con falsa indiferencia, volteando un pedazo de carne. Te aviso que el feng shui aquí es pésimo. Todos los que vivieron en esa casa antes terminaron en bancarrota. Ni siquiera me miró. Solo lanzó insultos como quien sacude cenizas del asador. Detrás de Sam venía un hombre construido como una puerta blindada, hombros anchos, brazos gruesos, cuero por todas partes. Llevaba un chaleco negro de motociclista, un pañuelo estampado en la cabeza y gafas de sol que reflejaban las llamas de la parrilla. Un tatuaje de calavera bajaba por todo su brazo hasta la mano, y en la espalda del chaleco llevaba un enorme parche, el emblema del club de motociclistas más grande de la región. Cuando escuchó la burla de Karen, el hombre se detuvo. Lentamente, casi con calma peligrosa, se quitó las gafas. Sus ojos eran afilados, depredadores, como los de un halcón que acaba de localizar presa herida. Una cicatriz pálida y aserrada le atravesaba la comisura del ojo, como una advertencia permanente. Luego bajó la mirada hacia la parrilla que bloqueaba el camino. Su boca se curvó en una sonrisa, no amable, no educada, una sonrisa que decía ojalá te atrevas a probarme. Señora, gruñó, su voz espesa de tabaco y grava, si esa parrilla está estorbando, no tengo problema en pasarle mi Harley por encima. La frase quedó suspendida en el aire como un cuchillo. La mano de Karen tembló tanto que el hot dog salió disparado de las pinzas y cayó justo sobre su pie descalzo. Soltó un grito, saltando como si la hubieran electrocutado. Su esposo intentó ponerse de pie, inflando el pecho como si de verdad pudiera pelear con un hombre hecho de cemento, pero antes de terminar de levantarse, otros dos motociclistas avanzaron detrás del primero. Eran enormes. Cada uno tenía el tamaño aproximado de una máquina expendedora. Y así, toda la familia de Karen se desinfló. Su esposo volvió a sentarse. Karen se apresuró a apartar la parrilla. Ni una protesta. Ni un murmullo. Una vez dentro, el grandote,
Sam lo presentó como Bush, se tomó su tiempo examinando la casa. Recorrió con la mirada el pasillo, la cocina, y luego fijó la vista en las escaleras hacia el sótano. Este sótano está sólido, dijo, golpeando el piso con una bota pesada. El golpe sonó profundo, casi como si viniera del propio concreto. ¿Qué tal la insonorización? Le ofrecí una botella fría de agua y sonreí con calma. Doble aislamiento en toda la casa. Podrías hacer un concierto de metal ahí abajo y nadie arriba escucharía nada. Bush asintió, satisfecho. Perfecto. Está escondido, cerca de la autopista, fácil para estacionar, cómodo para reuniones. Nos sirve. Luego se giró hacia mí, los ojos entrecerrados, divertido. Dime, cariño, la viejita de la puerta, la que salió antes, ¿te trae ganas o qué? No lo oculté. Solo señalé por la ventana. Es la presidenta de la JOA. Dice que mi felpudo rompe las normas. Me tiene encima todo el tiempo, amenazas, multas, hasta hablar de ponerle un gravamen a la casa. Soy escritora. Sin poder, sin dinero. No puedo seguir peleando contra ella y su hijo abogado. Bush soltó una risa grave, áspera, mostrando un diente de oro que brilló bajo la luz. Entendido. Entonces me quedo con el lugar. Inclinó la barbilla hacia la entrada, el mismo punto donde ese estúpido felpudo empezó todo este infierno. Pero tengo una regla cuando alquilo algo. No quiero muebles. No quiero electrodomésticos. Pero el estilo decorativo afuera, ese sí lo voy a cambiar. Tocó el marco de la puerta con la bota. Ese espacio ahí, vacío o no, es perfecto para una de las banderas del club. En ese instante, al verlo reclamar el lugar como si fuera suyo, sentí algo dentro de mí desprenderse. La piedra que me había aplastado el pecho por semanas finalmente se levantó. No necesitaba saber qué puesto tenía en el club. Solo necesitaba saber una cosa. Gente como Karen, bullies que se esconden detrás de reglas y papeleo, tiene un depredador natural. Y yo acababa de alquilarle mi casa a uno. Sobre la renta, empezó Sam. Pero lo interrumpí antes de que pudiera terminar. 30% por debajo del precio de mercado, dije. Pagado por adelantado por 6 meses. Y le entrego las llaves mañana. Sam parpadeó, atónito. Pero yo no lo miraba a él, yo miraba directamente a Bush. Con una condición. Dejé que las palabras cayeran despacio, una por una. Todo lo que hay en la casa, no lo quiero. Puedes destrozarlo, reconstruirlo, pintar llamas en el techo si te da la gana. Pero el porche de la entrada. Me incliné un poco hacia adelante. Tiene que usarse. Usarse de una forma que le quite el sueño a cualquiera con solo verlo. Por un segundo, Bush pareció genuinamente sorprendido. Luego soltó una carcajada tan fuerte que los cristales vibraron. La risa retumbó en toda la sala como un trueno, libre, satisfecho. Ja ja ja. Eso sí me gusta oírlo, rugió. Chica, tienes tu lado maldito, ya sabía que me caías bien. No te preocupes. Déjamelo a mí. No hay nada que odie más que la gente que agita las reglas como si fueran medallas. El proceso de firma fue ridículamente fácil. Sin debate, sin dudas. Bush era un hombre de acción, sacó un fajo grueso de billetes, el equivalente a 6 meses de renta, lo contó como si fuera calderilla y lo soltó sobre la mesa. Nos saltamos la parte de negociar por completo. Cuando estampó su firma en el contrato, trazos inclinados, gruesos, casi salvajes, sentí una oleada recorrerme el cuerpo. No era vergüenza. No era miedo. Era la excitación pura de encender una mecha sabiendo exactamente lo grande que será la explosión. No me fui corriendo de inmediato. Pasé el día entero empacando mis cosas personales, lento, metódico, casi ceremonial. Solo me llevé lo que importaba, mi computadora, mis documentos, unas cajas de ropa. Todo lo demás, los muebles de IKEA, la tele grande del salón, incluso las cortinas largas que había elegido con tanto cuidado, se quedaron donde estaban.
Lo consideré escenografía gratis para el programa en vivo que estaba a punto de empezar. El día que me fui, Karen salió justo a recoger el periódico de la mañana. Cuando me vio metiendo la maleta en el maletero de un Uber, la sonrisa en su cara inflada de relleno se extendió tanto que pensé que se le iba a rajar la piel. Vaya, Jane, ¿ya te mudas?, canturreó. Si le hubieras hecho caso a la Joa desde el principio y quitado ese felpudo no conforme, no habríamos tenido que meter a Tyler y sus notificaciones legales. Seguro vas a alquilarlo a corto plazo, ¿no? Tiene sentido. Nadie más que inquilinos temporales aguantaría a una vecina como tú. Ella pensaba que yo huía. Pensaba que había ganado. Esa pose de vencedora, envuelta en bata y pantuflas, la hacía ver patética. Me detuve, me giré hacia ella y le regalé la sonrisa más brillante, más genuinamente alegre que había mostrado en semanas. Oh, Karen, lo estás entendiendo mal. Me voy porque me di cuenta de que esta casa no es lo bastante animada para mí. Pero no te preocupes. El nuevo inquilino es extremadamente entusiasta. Dejé que la palabra flotara en el aire. Estoy segura de que se van a llevar de maravilla. Y le encantan las actividades comunitarias. Es muy fan del respeto, punto. Karen resopló y agitó el periódico en el aire como si fuera una batuta. Sí, claro. Sea quien sea, las reglas siguen pasando por mí. Las TCIRs son las TCIRs. Si viola una sola línea, va a saber lo que es una verdadera multa. Contuve la risa y asentí con una seriedad exagerada. Por supuesto. Tú eres la reina de este vecindario, ¿quién se atrevería a llevarte la contraria? Buena suerte, Karen. Luego me metí en el coche sin mirar atrás. Cuando el auto arrancó, la vi fugazmente en el retrovisor, Karen poniendo los ojos en blanco con tanta fuerza que casi se le salen, y luego, como una leona marcando territorio, pateando mi cubo de basura para tirarlo. Lo que no sabía era algo muy sencillo. No había pateado un contenedor. Había pateado sus últimos días tranquilos. Me acomodé en el asiento, mirando cómo las calles tranquilas del suburbio se desdibujaban por la ventana, y por primera vez en mucho tiempo me sentí ligera. Casi flotando. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Mike, el administrador. Jane, oí que tu casa ya se alquiló. El nuevo inquilino todavía no ha registrado su vehículo, ¿quieres que lo contacte por ti? Mike, el que, cada vez que yo me quejaba del acoso de Karen, se encogía de hombros diciendo, eso es entre vecinos. Mike, que prácticamente se doblaba en dos por quedar bien con Karen. Escribí. No hace falta, Mike. El nuevo inquilino está bastante ocupado. Pero seguro muy pronto va a ir a buscarte. Se toma muy en serio los derechos de los inquilinos. Dejé el teléfono y cerré los ojos. Y enseguida pude ver a Bush y a su gente, las cicatrices, el cuero, esas caras hechas para intimidar. Karen. Mike. La vidilla que tanto querían, ya va en camino. No estaba intentando ser noble. No estaba intentando darles una lección moral. Les encantaba jugar con resquicios legales, con tecnicismos y letras pequeñas, para aplastar al vecino más débil. Así que les hice un regalo. Un grupo de hombres que han vivido toda su vida bailando justo en el filo de la ley. Me mudé a un pequeño apartamento en el centro y oficialmente empecé mi nueva vida. Pero una parte de mí, una parte silenciosa y alerta, seguía con un ojo puesto en el grupo de Facebook del antiguo vecindario. Al tercer día, por fin empezó el show. Aquella tarde, estaba trabajando contrarreloj cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Temblaba tanto que casi se cayó del escritorio. Era el grupo del vecindario. Aunque me había mudado, no había salido del chat. Solo cambié mi foto de perfil por un paisaje y me quedé al acecho, en las sombras. Dentro del hilo, Karen se estaba desmoronando en tiempo real. @Mike @Joabord, ¿dónde está la administración? ¿Quién es este nuevo inquilino? ¿Por qué está bloqueado el paso peatonal público? ¿Esto es legal? ¿Qué es toda esta porquería? Da miedo. Luego vino una avalancha de fotos y vídeos. Abrí el primero, y tuve que morderme el nudillo para no soltar una carcajada en voz alta.
Mi antiguo Porsche, el mismo donde antes había puesto un felpudo pequeño e inocente, había sido transformado por completo. En el lugar exacto donde estuvo mi tapete ordenado, ahora había un bloque gigantesco de motor V8 oxidado. Parecía arrancado de un desuesadero. Cadenas grasientas colgaban de él como tripas mecánicas. Y junto a él ondeaba una bandera enorme. No era la bandera de Estados Unidos. Ni una banderita decorativa y mona. Era una bandera negra con una calavera blanca sonriente. Debajo, en letras rojas enormes. We don't dial 911. Y la pieza estrella apuntaba directamente a la puerta de Karen, una cámara de seguridad industrial gigantesca. La luz roja de grabación parpadeaba rítmicamente, como un ojo inyectado en sangre fijado en su casa. Todo el Porsche olía a aceite de motor y a algo parecido al peligro, como la entrada a un club de motociclistas o el set de una película posapocalíptica. Karen estaba despotricando en los audios de voz. ¿Qué es esto? Esto viola las normas de apariencia exterior, esto es intimidación. Que lo quiten ahora o voy a hacer que se lo lleven. En uno de los vídeos, Karen salía con una escoba, intentando empujar el bloque de motor como si espantara mapaches de su jardín. Pero en cuanto la escoba rozó el metal, mi antigua puerta se abrió. Sin aviso. Sin pasos previos. Solo un crujido lento y silencioso, como en una escena de película de terror. 3 hombres enormes con chalecos de cuero negro salieron. Al frente iba el mismo enforcer que había estado detrás de Bush el día de la visita. Llevaba una escopeta de 2 cañones, impecablemente pulida, limpiando los cañones con un trapo como si estuviera puliendo cubiertos de plata. Levantó la cabeza, sus ojos ocultos tras unas gafas oscuras, y miró directamente a Karen. Los 2 cañones se movieron con desgana, cruzando su dirección sin intención, pero lo suficiente para congelar la sangre. Señora, dijo con esa voz baja y grave como grava mojada, este motor es una pieza antigua de edición limitada que mi jefe está restaurando. Si le raya aunque sea un poco la pintura, ni vendiendo su casa entera podría pagarlo. Karen se quedó paralizada, la escoba suspendida en el aire, las piernas rígidas. Avanzar era imposible. Retroceder, tampoco era seguro. Toda la dureza y arrogancia que había vomitado en el grupo de Facebook se evaporó. Frente a la intimidación real, la física, la palpable, cada gramo de valentía falsa se hizo trizas. Ustedes están acumulando basura, balbuceó. Esto viola las reglas de la JOA. Su voz temblaba tanto que apenas superaba el zumbido de un mosquito asmático. El hombre que lustraba la escopeta soltó una risita, mostrando una hilera de dientes amarillos manchados de tabaco. ¿Basura?, repitió. Esto es una instalación de arte industrial. Expresión protegida. Primera enmienda. Le señaló con la barbilla su propio Porsche. Además, usted también tiene bastante porquería acumulada ahí afuera. Y entonces dejó caer la culata de la escopeta. El golpe contra el suelo resonó con un tud seco y brutal. Ni siquiera tocó a nadie, pero el sonido hizo que Karen saltara hacia atrás tan fuerte que su tacón chocó contra la base de su querido gnomo de jardín. Un crack agudo. La cabecita de cerámica salió volando y rodó por la acera como una bola de boliche en miniatura. «Ay, señora», dijo el hombre, alargando las palabras como si realmente le diera pena, «tiene que tener más cuidado. No vaya a ser que se tropiece y se lastime. Especialmente aquí, donde no tenemos pasamanos instalados». Le dio un golpecito cariñoso al cañón de la escopeta, se giró y volvió a entrar. Los otros 2 lo siguieron. La puerta se cerró con un boom profundo y contundente. Y así, sin más, Karen quedó sola junto al gnomo decapitado, temblando tanto que ni siquiera podía gritar. Yo, al otro lado de la pantalla, estaba llorando de risa, incapaz de ver bien del llanto. Esto era justicia poética en su versión más pura. Cuando yo citaba las CCIRs, ella jugaba sucio. Cuando yo seguía las reglas, ella se inventaba unas nuevas. Pero en cuanto apareció un matón de verdad, ¿de pronto quería hablar de reglamentos? Demasiado tarde. Demasiadísimo tarde. Esa noche, el chat del vecindario estalló.
Karen tal vez se había encogido en persona, pero en línea. En línea era su campo de batalla, su hábitat natural. Empezó a etiquetar a Mike, el administrador inútil de siempre, y a cualquier vecino que se le ocurriera, intentando montar una cruzada. @Mike, ¿viste eso? El nuevo inquilino es prácticamente un gángster, tenía un arma, ¿vas a quedarte sin hacer nada? @todos, vamos, ¿cómo se supone que vivamos así? Con gente así mudándose aquí, nuestros valores de propiedad van a desplomarse. Alguien diga algo. Tenemos que sacarlos. Normalmente, este era el momento en que su pequeño club de fans, los jubilados aburridos que orbitan alrededor de ella como si fuera el sol, empezaban a apoyarla. Pero esa noche... silencio total. Ni siquiera un emoji. Nadie era tan idiota. Todos habían visto los mismos vídeos. 3 hombres del tamaño de puertas de prisión, una escopeta brillando bajo el sol y un bloque de motor que pesaba lo mismo que un coche pequeño. No eran simples molestias del vecindario. Eran outlaws, el tipo de gente con la que nadie quiere cruzar la mirada, mucho menos pelear. Nadie quería amanecer con el césped chamuscado o los neumáticos cortados misteriosamente. Mike, después de ser etiquetado 10 veces, finalmente salió de la cueva donde se escondía. Karen, por favor cálmate. Voy a revisarlo y te aviso. Claro. Lo conocía mejor de lo que él se conocía a sí mismo. Era una veleta humana, quien tuviera la sombra más grande se convertía en su nuevo mejor amigo. Y media hora después, exactamente como esperaba, Mike volvió con el mensaje más patético que había leído en mi vida. Karen, hablé con el inquilino nuevo. Me mostró su permiso de armas. El arma es legal. Y dijo que el motor está allí temporalmente como parte de un proceso de carga y descarga. Mientras esté menos de 48 horas, técnicamente no es una violación. Y sobre la bandera, el abogado dice que es expresión protegida. La JOA no puede intervenir. Es absurdo, gritó Karen en un audio. Eso es intimidación, voy a llamar a la policía. Mike escribió, su valentía evaporándose como alcohol derramado. Karen, el inquilino mencionó su gnomo de jardín. Dijo que los pedazos rotos en el paso público cuentan como peligro de seguridad. Si alguien se tropieza, la responsabilidad es suya. También dijo que si no está satisfecha, está encantado de traer a su abogado y hablar con usted, en persona. Esas 2 palabras, en persona, cayeron en el chat como un par de botas de cemento. Silencio otra vez. Nadie habló. Ni Karen. Ni los vecinos. Ni los amantes del drama que comentan absolutamente todo. Incluso Tyler, su hijo abogado, su orgullo, sabía exactamente qué tipo de hombres eran esos. No ganas contra gente que trata los problemas legales como un hobby. No ganas contra gente que no tiene problema en romper ventanas o huesos. Una semilla de miedo había sido plantada en ella. Y lo hermoso era. Esto apenas comenzaba. Bush no trató el lugar como un simple alquiler. Para él era un clubhouse, un mini capítulo local. Y colgar una bandera solo fue el aperitivo. Cerca de las 10 de la noche, cuando los suburbios suelen volverse cementerios silenciosos, el chat volvió a iluminarse. Esta vez no era Karen. Era un vecino del fondo. @102 inquilino nuevo. ¿Pueden bajar el volumen? El piso literalmente tiembla. Resultó que Bush y sus muchachos habían empezado su versión de convivencia. No una fiesta. No bebidas y cartas. Estaban haciendo práctica de banda de heavy metal dentro de la casa. El bajo temblaba como si un terremoto estuviera pasando por dentro de las paredes, un zumbido profundo que retumbaba en las costillas de todos en 3 casas a la redonda. Encima, gritos, risas, aullidos, y golpes sordos muy reconocibles de objetos pesados cayendo al suelo. La casa de Karen estaba justo enfrente. Escuchó cada nota, cada alarido, cada estruendo, con una claridad perfecta. Aguantó un rato. Más del que creí. Pero finalmente se quebró. Son medianoche, están invocando espíritus, tengan algo de decencia, la gente quiere dormir. Ni 10 segundos después,
la puerta del 102 se abrió de golpe. Otro vecino lo grabó todo y subió el vídeo directamente al chat. Bush salió con solo unos shorts largos de baloncesto, el torso desnudo, cubierto de tatuajes como una enciclopedia ilustrada de malas decisiones. Tenía una Budweiser colgando de los dedos y caminó directo hacia la puerta de Karen. Van. 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 Los golpes sonaron como un operativo de SWAT. Karen chilló desde dentro. Tú, ¿qué quieres? Bush se inclinó tanto hacia el mirilla que seguro empañó el vidrio con su aliento. Eructó un soplido pesado con olor a cerveza. Señora, gruñó, me dijeron que dijo que hacemos mucho ruido. Esos solo son los chicos teniendo estudio bíblico. Estamos cantando himnos. Estilo heavy metal. ¿No puede dormir? ¿Por qué no sale y se une? A lo mejor le ayuda con ese insomnio de la menopausia que trae. Karen se apretó tanto contra la puerta que casi se escucharon sufrir las bisagras. No soltó ni un sonido. Bush se quedó un momento más, sonriendo de lado. No. ¿No te apetece socializar? Dijo Bush, con una sonrisita. Está bien. Entonces seguiremos cantando. Ah, y mañana a las 5 de la mañana vamos a ajustar las motos en la entrada. Asegúrate de mover tu coche para que no lo rayemos durante las pruebas. Y luego, esta parte casi me mata de la risa, no rompió la botella vacía de cerveza como un vándalo cualquiera. No. Caminó tranquilamente hasta el contenedor azul de reciclaje de Karen y la dejó caer ahí dentro. ¿Ves? Te estoy ayudando con la separación de residuos. Ese paseo chulesco de vuelta a su puerta fue básicamente una declaración pública de guerra contra toda la Joa. Esa noche, la casa de Karen quedó completamente en silencio. Hasta su chihuahua histérico, el que ladraba cuando caía una hoja, se quedó mudo, como si alguien le hubiera apagado el alma con un botón de mute. Yo estaba en la cama, riéndome tanto que tuve que enterrarme la cara en la almohada para no ahogarme. Esto era combatir fuego con fuego. Bienvenida a la jungla, Karen. En los días siguientes, Karen se vino abajo a ojos vistos. Era una mujer que antes salía pavoneándose cada mañana a las 7 en punto, con sus mallas de yoga y su chihuahua desfilando por la entrada, revisando con ojos de halcón que césped se había pasado media pulgada del largo, correcto. Una auténtica buitre de patrulla. ¿Ahora? Ahora ni siquiera podía ir a recoger el correo sin montar una operación militar. Se asomaba entre las persianas durante un minuto entero, buscando movimiento. Solo cuando estaba absolutamente segura de que nadie del lado de enfrente estaba afuera, abría la puerta a una rendija, salía disparada como una ladrona, agarraba las cartas y volvía corriendo a refugiarse adentro. La banda de Bush no la tocó. No la amenazó. Ni siquiera le hablaban. Simplemente, existían. Con ruido. Con ritmo. En un horario que solo se puede describir como biológicamente hostil. Todas las mañanas a las 5, antes del amanecer, antes de la cordura, un pelotón entero de moteros corpulentos se reunía frente al garaje. No pasaban lista. No gritaban consignas. Calentaban motores. Una docena de Harley Davidsons cobraban vida al mismo tiempo, una explosión sincronizada de trueno de baja frecuencia con la que ningún despertador del planeta podría competir. Broom, broom, broom. Las vibraciones activaban las alarmas de los coches en toda la calle. Era como vivir en medio de una película de guerra. Y como eran hombres de cultura, aparentemente, cocinaban bacon con la puerta del garaje medio abierta. El olor, esa mezcla espesa de grasa de tocino y gasolina a medio quemar, se filtraba directamente en casa de Karen por su ventana de cocina mal cerrada. Durante el día, la casa estaba llena de movimiento, hombres con chaquetas de cuero, tatuajes hasta las muñecas, anillos de acero en cada nudillo. No hacían nada ilegal, al menos no a la vista. Solo arreglaban motos, bebían cerveza y hablaban de negocios. Y cuando el viento traía sus conversaciones hasta la acera de enfrente. ¿Cobraste ya esa deuda? Todavía no. Sigue haciéndose el duro. Pero ya sé dónde vive la ex. Esta noche vamos a visitarla.
para Karen, una mujer que había pasado su vida entera en una burbuja suburbana donde el mayor peligro era un seto sin recortar, era como tener un maratón en vivo de Los Soprano justo fuera de su puerta. Al final, se quebró. Volvió a llamar a la policía. Esta vez aparecieron 2 patrullas. Pero antes de que los agentes siquiera salieran del coche, Bush ya iba hacia ellos, tranquilo, sereno y, para mi absoluta sorpresa, con un traje completo. Sí. Un traje. Nada de chaleco de cuero. Llevaba una chaqueta entallada que se veía cara, camisa impecable, zapatos lustrados. Incluso llevaba gafas de montura dorada. Parecía menos un motero y más un ejecutivo de Wall Street saliendo de una reunión tardía, o el representante elegante de un sindicato nacional. Y así, el tono de toda la interacción cambió antes siquiera de empezar. Oficiales, esto es todo un malentendido, se lo aseguro. La voz de Bush sonaba suave, cálida, casi amable, nada que ver con el gruñido rasposo que usaba con Karen. Somos una asociación sin fines de lucro de aficionados a las motos, correctamente registrada. De hecho, estamos preparando nuestra próxima rodada benéfica para veteranos. Solo estábamos haciendo mantenimiento de las motocicletas. ¿Quejas por ruido? Oficiales, miren, tenemos aquí un medidor de decibelios. Solo estábamos probando motores, todo dentro de lo permitido por la ordenanza municipal. ¿Intimidación? Totalmente infundado. Somos ciudadanos respetuosos de la ley. Antes hablábamos de visitar a una exesposa, porque íbamos a entregarle un cheque de manutención infantil. Somos hombres responsables. Los policías revisaron su identificación. Comprobaron el registro del club. Todo, impecable. En cuanto al Porsche, la bandera con calavera, el bloque de motor, la cámara, nada violaba ley alguna. Era propiedad privada. Y la primera enmienda protegía la bandera, por mucho que le hiciera temblar el párpado a Karen. Al final, los agentes solo pudieron encogerse de hombros ante ella y soltarle un «intente ver esto como una oportunidad para mejorar la relación con sus vecinos» antes de marcharse. Cuando las patrullas se fueron, algo dentro de Karen se derrumbó. Se dio cuenta de que esos hombres no solo eran intimidantes. Eran mejores con la ley que ella. Vivían en las zonas grises, conocían los resquicios, y manejaban el ser una molestia, como si fuera deporte competitivo. Pero el verdadero punto de quiebre llegó al día siguiente, cuando Bush decidió mejorar el vecindario. Publicó en el grupo de Facebook de la JOA. Una foto. Una foto preciosa, demoledora. El porche y la entrada de Karen, su famosa montaña de cajas de Amazon sin abrir, adornos de jardín descoloridos y decoraciones colocadas ilegalmente sobre el límite común, habían quedado limpios como una sala de exhibición. Cada pieza estaba ahora apilada cuidadosamente junto a la zona de recolección de reciclaje del vecindario. Al lado, un pequeño letrero. Free Stuff. El pie de foto. En respuesta al llamado de la JOA a mantener limpios los espacios públicos, retiré objetos almacenados de forma incorrecta sobre la servidumbre común para reducir riesgos de incendio. @Karen, no hace falta que me des las gracias. Solo un pequeño detalle de tu nuevo vecino. Karen explotó. Esa es mi propiedad personal, ¿quién te dio permiso para tocarla? Te voy a demandar por robo. Bush respondió al instante, con una captura de pantalla del reglamento de la JOA. Según el convenio 7.3, cualquier objeto colocado en la servidumbre pública por más de 24 horas se considera material abandonado, y cualquier propietario puede retirarlo. Así que, al estar clasificado como desecho, solo lo moví a un lugar accesible para el camión de basura. Cumplí con mi deber cívico. A menos que... Presidenta Karen, quieras admitir que has estado ocupando ilegalmente la servidumbre pública. Violando las mismas reglas que aplicas. Si la Junta se entera, tu puesto podría estar en peligro. Una sola frase la dejó muda. Y fue ahí cuando su hijo abogado, Tyler, finalmente explotó. El viernes por la tarde, Tyler apareció rugiendo calle abajo en su BMW plateado, con los neumáticos chillando y la rabia saliéndole del cuerpo como humo de una caldera. Llegó con un traje perfectamente planchado, maletín de cuero en mano,
claramente listo para darle una lección de superioridad legal a un grupo de ignorantes sin estudios. Fue directo a la puerta del 102 y clavó el dedo en el timbre. La puerta se abrió. Pero no era Bush quien estaba ahí. Era un hombre de mediana edad, con una camisa de cuadros perfectamente metida en el pantalón, el tipo de persona que parece hacerte la declaración de impuestos, tranquilo, discreto, con pinta de contador. Era el asesor del club, el cerebro legal y financiero del grupo. Tyler, ¿verdad?, dijo el hombre, amablemente, haciéndose a un lado. Pasa, tómate un cafecito. Tyler resopló, indignado. No estoy aquí por café. Estoy aquí representando a mi clienta, mi madre. Estoy emitiendo una notificación formal. Pero nunca terminó la frase. Dos brazos enormes, tan gruesos como cables de puente, cayeron sobre sus hombros en una bienvenida, demasiado entusiasta. Vamos, licenciado, no te me pongas tímido, dijo alguien detrás de él. En realidad tenemos uno o dos documentos en los que nos encantaría tu opinión profesional. Y antes de que pudiera resistirse, lo guiaron hacia adentro con una cortesía firme, innegable. La puerta se cerró de un clic. No hubo gritos. No hubo golpes. No hubo caos. Solo silencio. Un silencio tan denso que eriza la piel. Una hora después, la puerta volvió a abrirse. Salió Tyler. Pero el hombre que salió no era el mismo que había entrado. Su arrogancia, su pose arrogante, esa aura de abogado estrella, desaparecidas. Arrancadas de un solo tirón. Tenía la cara del color de un papel de impresora. El sudor frío le pegaba el cabello a la frente. El cuello de su camisa estaba empapado. Caminaba como si se hubiera olvidado de cómo doblar las rodillas en la dirección correcta. Cuando regresé a mi apartamento, aún pude escuchar los gritos atravesando la pared. O mejor dicho, los gritos de Tyler. Mamá, ¿puedes parar? Deja de meterte con ellos. ¿Demandarlos? ¿Estás loca? Tienen todas las cuentas de la JOA, copiadas. Encontraron el soborno que aceptaste del contratista de techos el año pasado, y la prueba de que usaste el fondo de reserva para renovar nuestra piscina. ¿Quieres que envíe una demanda? Dijeron que si redacto tan solo una carta, van a mandar todo directo al fiscal del estado y al IRS. Eso es un delito federal, mamá, te vas a prisión por eso. Y yo. Saben de las estrategias creativas de impuestos que manejé en el bufete. Saben el nombre de mi jefe, lo saben todo. De la pared de al lado se escuchó la voz temblorosa y ahogada de Karen. Entonces, ¿qué hacemos? Mi casa. ¿Casa? Tyler casi gritó. Su voz no sonaba enojada. Sonaba aterrada. Mamá, olvídate de la casa. Te metiste con la gente equivocada. Estos tipos no son rufianes cualquiera, son organizados. Nos dieron dos opciones, o nos callamos y nos escondemos en nuestra propia casa, o esperamos a que el FBI toque la puerta. Un estruendo agudo retumbó. Algo frágil estrellándose contra el piso. Tal vez un florero. Tal vez el último pedazo de cordura de Karen. Karen se vino abajo por completo. El arma que siempre había usado, su hijo abogado, su martillo legal, su orgullo. Acababa de convertirse en un cuchillo contra su propia garganta. Esto ya no era una disputa entre vecinos. Era una espada de Damocles suspendida sobre su cabeza por un hilo tembloroso. Y por fin, Karen entendió la conclusión inevitable. Tenía que vender la casa. Si no puedes ganar, huyes. La comunidad que antes había sido su reino de pequeñas tiranías y orgullo inflado. Se convirtió en su casa embrujada personal. La puso en Zillow y la puso cara, soñando con sacar un buen dinero y huir a Florida para un retiro adelantado. Pero se le olvidó quiénes eran sus vecinos ahora. Los primeros compradores potenciales eran una joven pareja millennial, Subaru, bolsas reutilizables, el paquete completo de suburbio saludable. El momento en que bajaron del carro, vieron la enorme bandera de calavera ondeando en el viento y el bloque de motor oxidado sentado en el porche como un altar del caos.
Y antes de que pudieran procesarlo, Bush abrió el garaje de un tirón. Iba en shorts de baloncesto, sin camisa, sosteniendo un machete gigante, del tipo que se usa para abrir sandías. Sonrió ampliamente. Amable. Aterrador. Hola, a ver la casa, ¿verdad? Vengan, vengan. Tengo sandía fresca. Si no está dulce, es gratis. El jugo rojo de sandía goteaba del machete en gotas gruesas. A la luz del atardecer, parecía otra cosa. La pareja palideció. No de confusión. De puro instinto de supervivencia. Ni siquiera esperaron al agente de bienes raíces. Corrieron de regreso al Subaru, cerraron las puertas de golpe y arrancaron como si escaparan de una escena del crimen. El segundo interesado era un hombre de mediana edad, más valiente que la mayoría, un inversionista acostumbrado a ver de todo. Pero apenas entró a la casa de Karen, un chillido desgarrador estalló desde el lado de Bush. El hombre dio un brinco que casi lo hace lanzar las llaves. ¿Qué fue eso? Están matando a un cerdo ahí. Karen soltó una risa nerviosa, como si se atragantara con su propio pánico. No, seguro estaban viendo una película de terror. Se les subió el volumen. Ni siquiera terminó la frase cuando un boom retumbó contra la pared compartida, como si alguien hubiera estampado la cabeza contra el tabique. Luego una voz rugió. Paga, con intereses, falta un centavo y hoy mismo te corto los dedos. Era Bush y su equipo. Montando un radioteatro gangsteril a propósito. El inversionista se quedó gris. Se volvió hacia Karen y dijo. Con vecinos así, no acepto esta casa ni aunque usted me pague. Y salió corriendo, más rápido que cualquiera sin un animal salvaje persiguiéndolo. Después de 5 o 6 visitas fallidas, hasta la agente inmobiliaria se rindió. Karen, mire, con lo que pasa al lado, sí, no tenemos que incluir a los vecinos en el disclosure, pero apenas pisan la propiedad, ¿ven eso? A menos que baje el precio. Mucho. Si no, esta casa se va a quedar aquí pudriéndose. Karen rompió platos, tazones, lo que encontrara, pero nada cambiaba. Quería enfrentar a Bush, pero cada vez que veía al gorila enorme sentado junto al garaje, las piernas se le convertían en gelatina. Quería acudir a la Joa, pero ahora, cuando ella escribía en el grupo, toda la membresía, incluidos sus antiguos secuaces, se hacía la muerta. Nadie quería que descubrieran sus propias violaciones menores. Nadie quería ser el siguiente objetivo. Karen estaba atrapada. Atrapada en la misma comunidad donde antes redactaba reglas, imponía multas y desfilaba como la reina del cul-de-sac. Ahora reducida a rondar dentro de una casa convertida en su infierno personal. ¿Y yo? En mi apartamento del centro, tomando un latte, mirando el caos desarrollarse en Facebook como si fuera una comedia negra transmitida en vivo. Sabía que el momento era perfecto. Todo estaba maduro. La presión estaba al máximo. Era hora de echar el último tronco al fuego. Le envié un mensaje a Bush. Hey, Bush, ¿qué tal la vida en el vecindario? Me respondió de inmediato con una foto, su gente en el patio, asando un cordero entero. Jajaja, Jane, gracias a ti este lugar es increíble. A los muchachos les encanta, la policía casi no aparece. Es el clubhouse perfecto. ¿Y la bruja vieja de al lado? Bien calladita. Nomás intenta vender la casa todos los días, pone su letrerito. Fastidia bastante. Sonreí y tecleé. Bush, si ella quiere vender, quizá podrías echarle una mano. Tienes cada vez más gente, ¿el garaje no te queda chico? Su casa tiene la misma distribución que la mía. Si la pared entre las unidades se cayera. Bush guardó silencio unos segundos. Luego envió un emoji de pulgar arriba con gafas de sol. Brillante. Jane, con esa cabeza tuya deberías dirigir estrategia para nosotros. Déjamelo a mí. Le haré una oferta que no podrá rechazar. La forma de ayudar de Bush era simple, brutal y extremadamente efectiva. A la mañana siguiente, apareció una nueva foto en Facebook. En su entrada,
Justo pegadito a la línea de propiedad de Karen, Bush había estacionado una RV de los años 80 casi moribunda, cubierta de óxido. Parecía sacada directamente del set de Breaking Bad. Colgando del costado de la RV había una lona enorme, pintada con aerosol rojo, chueca y chorreada. Future Expansion Site of Satan's Pistons MC. Desde el momento en que colgaron esa lona, olvídate de compradores potenciales. Ni los perros callejeros querían pasar por ahí. Cruzaban la calle como si huyeran de la peste. Karen miraba esa RV de apocalipsis como si fuera un infarto con ruedas. De verdad pensé que iba a desmayarse. Intentó arrancar la lona, pero Bush se subió al techo de la RV, montó un ahumador y empezó a hacer brisket ahumado a fuego lento, 24 horas seguidas. El humo se metía directamente por las ventanas de su dormitorio. Karen le gritaba desde la calle. Bush respondió sacando unas bocinas gigantes y poniendo death metal tan alto que su voz quedó enterrada bajo las ondas sonoras. Ella volvió a llamar a la policía. Los agentes miraron la RV, revisaron las placas y se encogieron de hombros. Señora, el vehículo está registrado legalmente y está estacionado en una entrada privada. Esto es un asunto civil. ¿Demandarlos? Para cuando saliera una fecha de audiencia, su hijo, que ya estaba a una carta del IRS de perder la licencia, podría estar siendo investigado por fraude fiscal y malversación de fondos de la JOA. En otras palabras, a Karen no le quedaba ni una sola carta que jugar. Esa noche, durante una tormenta tan fuerte que hacía vibrar las ventanas, Karen finalmente se quebró. Cruzó hasta la puerta de Bush con una botella de Macallan en la mano, de las caras, además, y una sonrisa que dolía más que un llanto. Señor Bush, ¿podríamos hablar un momento? Yo de verdad necesito vender mi casa. ¿Cree que podría, no sé, mover un poquito la RV? Bush estaba sentado en la sala, convertida en especie de bar casero, abriendo y cerrando una navaja mariposa con los dedos. Ni siquiera levantó la vista. ¿Quieres vender? Claro. Hemos aceptado varios miembros nuevos últimamente. Ya empieza a quedarnos chico el espacio. Tu casa, me la quedo. A Karen se le iluminaron los ojos como si hubiera visto un bote salvavidas en medio del océano. ¿En serio? Eso sería maravilloso. La tasación del año pasado fue de 650. No pedimos mucho, con 620 estaríamos más que bien. 350, dijo Bush, cortándola en seco. Karen se quedó helada. ¿Sé cuánto? ¿350? Señor Bush, eso ni siquiera cubre el saldo de la hipoteca. Es una casa en distrito escolar. Bush soltó una risa corta, fría. La navaja mariposa se cerró con un chasquido violento, y clavó la punta en la madera de la barra. Señora. Aterra a la realidad. Además de mí, ¿quién demonios te va a comprar la casa ahora? ¿Quién va a querer mudarse al lado de la base de un club de motociclistas? 350.000. Oferta en efectivo. Sin condiciones. Cierre en 7 días. Si aceptas, hoy mismo nuestro asesor prepara el contrato. Si no, se encogió de hombros, puedes seguir viviendo aquí. A nosotros nos encanta esta interacción vecinal. Y escuché que el IRS anda haciendo preguntas sobre las finanzas de la JOA. A lo mejor mañana les mando esas copias. Karen miró el cuchillo clavado en la barra, luego la habitación llena de tipos enormes jugando billar, puro músculo y tatuajes. Pensó en la pesadilla que había vivido esos meses. Pensó en su hijo, Tyler, sus ataques de pánico, sus bajas médicas, esa mirada de miedo absoluto. Y algo dentro de ella por fin se rompió. Vendo. Se desplomó en el sofá, se tapó la cara con las manos y los hombros le temblaban sin control. Eran lágrimas de arrepentimiento. Y de desesperación absoluta. Jamás se imaginó que todo esto, decenas de miles perdidos, cientos de miles evaporados, el futuro de toda su familia hecho trizas. Saldría de un felpudo tonto. Y de ese poquito de poder patético de la JOA al que se aferraba como si fuera una corona.
La codicia y la soberbia, al final, son pistas rápidas directas al infierno. El día que Karen se mudó fue gris, frío y lluvioso. Iba hecha un desastre, exactamente como ella se imaginó que yo me vería el día que intentó obligarme a irme. Solo que esta vez, le tocaba a ella irse con la cabeza gacha, empapada y derrotada. No salió ningún vecino a despedirla. No hubo manos saludando. Ni siquiera miradas curiosas. Solo la banda de Bush, de pie en la entrada del garaje, con botellas de cerveza en la mano, mirándola como si estuvieran viendo un espectáculo. Y justo cuando Karen subió a la cabina de la UAUL, todo el grupo encendió sus motos al unísono. Broom, broom. El rugido atronador sacudió todo el vecindario, mitad despedida, mitad burla. Bajo esa pared de sonido, Karen salió del condominio, con las luces traseras temblando bajo la lluvia, luciendo igual de asustada y rota como ella quiso que yo me sintiera alguna vez. Después me enteré de que su hijo Tyler, desesperado por evitar cargos, renunció al bufete, devolvió lo que había desviado y se mudó a un pueblito remoto donde ahora trabaja como defensor público, lidiando con casos de DUI y pequeños hurtos. De niño prodigio a conserje legal de condado. Toda su familia se convirtió en una nota al pie en la historia del vecindario. 6 meses después, regresé a la zona para recoger unos documentos fiscales de Sam, y la curiosidad me llevó a pasar frente a mi antigua casa. Aparqué en la acera, y me quedé helada. El porche que yo conocía era irreconocible. La pared entre las dos casas adosadas, la mía y la de Karen, ya no existía. Las unidades se habían fusionado en una sola mansión dúplex gigantesca. ¿Y la vieja bandera de calavera? Desaparecida. En su lugar, ondeaba una bandera estadounidense impecable y otra de apoyo a las Fuerzas Armadas, un rebranding público completo. El sitio donde antes se apilaba el motor oxidado y la chatarra estaba limpio como un quirófano. Habían colocado unas bancas de exterior, sencillas, robustas, casi acogedoras. Justo entonces, Bush salió del garaje. Llevaba una camiseta negra simple, una llave inglesa en la mano, grasa en los dedos. La aura amenazante que antes usaba como armadura se había desvanecido, sustituida por algo sorprendentemente cálido. Casi, de abuelo duro pero buena onda. Cuando me vio, se le iluminaron los ojos. Desde lejos, levantó la mano para saludarme, entusiasmado. «Hey. Jane. ¿Cuánto tiempo? Ven, tómate una cerveza». Me reí y caminé hacia él. «Hoy no, Bush. Solo ando de paso. ¿Qué tal todo? ¿Ya te acostumbraste?» Bush soltó una carcajada de esas profundas, de diafragma. Señaló la casa detrás de él con la llave inglesa. ¿Acostumbrarme? Para nada, estoy en mi mero auge. Cuando tiramos la pared entre las dos unidades, el espacio se duplicó. Eso sí es vivir. Y montamos aquí un pequeño punto de ayuda comunitaria. Dicen que damos miedo, pero somos unos manitas. Señaló un par de autos estacionados en el garaje. ¿Ves? El cortacésped del viejo John se descompuso, se lo arreglé. El coche de la señora Susan necesitaba cambio de aceite, listo. Sin cobrar un centavo. Y escucha esto, desde que nos mudamos, en todo el vecindario no ha habido ni un solo ladrón de paquetes. Ni uno. ¿Quién va a ser tan tonto como para robar en una calle vigilada por gente que se ve como nosotros? Ahora todas las abuelitas nos tratan como guardias de seguridad gratis. Hasta el nuevo presidente de la JOA nos trajo una caja de galletas la semana pasada para agradecer que mantengamos la seguridad. Miré a Bush, de pie ahí, con las manos llenas de grasa, riendo como un girasol gigante, y sentí algo inesperado, casi absurdo, calentándome el pecho. ¿Quién hubiera dicho que el club de motociclistas al que recluté como arma de venganza terminaría convirtiéndose en la versión más hardcore de vigilancia vecinal de todo el suburbio? Así de irónica es la orden. Cuando las Karens del mundo, las que usan el reglamento como garrote para pegarle a los más débiles, se topan con la verdadera ley de la jungla, aprenden lo que es el miedo. Y cuando las bestias de la jungla encuentran un lugar dentro de los límites del sistema, a veces acaban defendiéndolo mejor que nadie. Me despedí de Bush y conduje fuera del vecindario.
El sol de California rompió entre las nubes, bañando el parabrisas con una luz tibia. Pensé en Karen, en aquella ridícula amenaza de carta legal por culpa de un felpudo. Todo se sentía como un episodio surrealista de comedia de situación. Pero, al final, el resultado no fue malo. En este mundo suburbano lleno de reglamentos de Joe y prejuicios invisibles, la amabilidad es una elección. Pero jamás es una obligación infinita. Cuando tu amabilidad se interpreta como debilidad, tienes que encontrar el valor de enseñar los colmillos. O de alquilarle tu casa a una banda de motociclistas. Solo así puedes proteger tu pedacito de sol. Y ese pequeño felpudo con huellitas de perro.